Hola, buenos días. En otro espacio de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio, en otro espacio en donde queremos también pues sugerir, crear sensibilidad, en definitiva, con respecto a lo que evidentemente tiene que ver este programa, el tema de psicología, el tema de salud mental. Y empiezo con unos datos. Sabéis que a mí me gustan mucho los datos, pero es que siempre es bueno ponerse en situación. Mirar, en España las estadísticas muestran una presión psicológica muy significativa entre los docentes. Al menos hay un 40% de docentes que han experimentado a lo largo de su vida profesional síntomas de ansiedad o depresión. E incluso un 45% de estos docentes han sufrido una mala salud psicológica a lo largo de su vida. Esto según estudios de sindicatos y de universidades. Factores como la burocracia excesiva, los cambios normativos, la falta de apoyo, el estrés laboral generalizado, la agresividad en el entorno escolar, todo ello contribuye a esa grave situación psicológica de los docentes españoles. Y todo ello evidentemente conlleva un aumento de bajas laborales y incluso un deseo de abandonar la profesión. Hoy vamos a hablar con una psicóloga escolar que ya estuvo el año pasado con nosotros, de esos datos clave para que, o de por qué sufren esa presión psicológica los docentes, como puede ser una carga emocional, ya digo, lo hablaremos, una mala salud psicológica, ese estrés laboral o esos síntomas afectivos depresivos, ansiosos. Vamos a empezar, por tanto, el programa y le daremos la bienvenida a nuestra compañera psicóloga. Cuando quiera. Bueno, pues lo dicho, buenos días, muchas gracias por seguirnos en este espacio de psicología y salud mental, Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Eh, Hoy contamos con nosotros, ya le di directamente la bienvenida, contamos con nosotros con una psicóloga escolar, que su nombre, ya digo, la conoceréis porque hizo un programa, estuvo colaborando conmigo en un programa sobre, evidentemente, sobre psicología escolar, propiamente dicho, aunque hoy veamos a hablar de otro tema. Y mi compañera es María del Mar Moreno Carrascosa. Buenos días, María del Mar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, encantada. Bueno, hoy ya estuviste, bueno, ella es psicóloga en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y bueno, tiene evidentemente pues una buena, muy buena experiencia como orientadora, como psicóloga escolar, conoce el tema bastante bien y sobre todo este tema que tiene tanta repercusión en el mundo docente en general. Estamos hablando tanto de primaria en las últimas fases como en bachiller e incluso en la universidad. Es así, me imagino, ¿no? Sí, sí, efectivamente, el principal problema que están sufriendo todos los docentes es, es la sobrecarga de trabajo. La sobrecarga de trabajo porque hay muchas tareas administrativas de corrección, cada vez se complica más. También hay muchas dificultades en el aula. Los alumnos pues cada vez son más disruptivos, falta de respeto, a lo mejor gestos inapropiados, desobediencia, no saben seguir instrucciones y también hay falta de recursos y apoyo pues, por parte de la administración y por parte de las familias. No tenemos el reconocimiento social de a lo mejor de otras profesiones. Tenemos como que nunca llevamos la razón total y bueno, razón total no, sino que todo es cuestionable. Entonces por ahí estamos un poquillo desmotivados en general, ¿no? Porque tenemos mucha presión. María del Mar, siempre hay la cuestión de que existen profesiones, vamos a llamarle casi de riesgo, como podría ser, pues no sé, bomberos, policía, enfermeros, etcétera, etcétera. Hay profesiones de riesgo, evidentemente, además están catalogados como tales. Podría decirse que la docencia casi se está poniendo en una situación donde podría ser considerada profesión de riesgo. Pues sí, porque no tenemos eso, no tenemos el apoyo, ya te digo, ni de la familia ni de la administración. Un riesgo psicológico, no físico como otras profesiones, ¿no? Sí, es un riesgo psicológico porque
hay mucha presión, nunca sabes a lo mejor cuando tratan los temas cómo van a responder los padres. Hay padres a lo mejor muy protectores y otros excesivamente, ¿no?, dejados, Permisivo, ¿no? permisivos. Entonces, sobre todo que no respetan a lo mejor lo que dice el profesor o lo que dice el orientador, porque no confían, que yo creo que esa es la clave. Que cuando tú vas a un profesional, ya sea un médico o tú tienes que confiar en esa Parece que hay persona. más confianza cuando va al médico, estoy en sus manos, ¿no? Cuando voy a tal, estoy en sus manos, pero al profesor, ¿no? Al docente. Al docente de todo le cuestiona, incluso la nota, y algunos padres han llegado a corregir los exámenes de los hijos porque dicen, es que esta pregunta, o sea, ya te digo, todo es O sea, cuestionable. enmiendan hasta los exámenes los propios padres. Aquí. Mm. Así que por eso los compañeros en general pues se encuentran en una situación pues muy desprotegida y como muy ingrata. Yo diría que ya a veces llega a ser ingrata. María del Mar, decíamos al principio, yo no sé si a ti te ha extrañado un poco el tema, un 40% de profesores de docentes han experimentado algún tipo de cuestión afectiva, como compañera psicóloga también te lo digo, de temas ansiosos, depresivos, un 40% a lo largo de su vida profesional, que sí, que son muchos años, pueden ser 30, 40 años de profesión, pero que hayan sufrido casi la mitad de los docentes un cuadro Ansiedad. afectivo de ansioso depresivo a lo largo de su vida, Es por mucho. un tema psicológico propio o secundario a temas de la docencia, de su profesión. Claro, sí, porque muchas veces el tema del docente y ahora sobre todo el tema de la conexión digital es que tampoco puedes desconectar del trabajo porque ahora continuamente te llega información, te llegan correos con el tema de las tecnologías y entonces esa parte también que tenemos que tratarla más adelante, no desconectas del trabajo. O sea, hay que poner límites claros entre tu vida personal y tu vida profesional, porque al final acaba todo mezclado y acaba afectando pues, todas tus relaciones cercanas, a toda tu familia y eso es muy significativo. María del Mar, también hay una cuestión que son unos datos claves, como decía anteriormente al principio en la introducción. Una carga emocional de un 40% que reconocen haber tenido, como decía, ansiedad o depresión. Una mala salud psicológica que según un sindicato, no viene el caso, pero en un informe del año 2024, indica que ese 45% tiene esa mala salud psicológica de los docentes que estamos hablando. Es un número alarmante. Ujú. Estamos hablando de que el estrés laboral, a ver qué te parece este dato, alrededor de 2 de cada 3 docentes experimentan un estrés laboral muy elevado en algún momento de la vida profesional. Sí, 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 sí. Por eso, porque a veces viene algún tema que no sabes gestionar porque a lo mejor te está fallando pues el sistema, te está fallando la administración, te está fallando los padres, te está fallando el alumno, entonces no tienes dónde agarrarte. Normalmente pues siempre los docentes van a su orientador de referencia para que le aconseje porque hay muchos conflictos, hay mucha conflictividad. Entonces, claro, necesitan a veces saber por dónde pueden empezar a solucionar el problema. Acaba de decir una cosa, acuden los orientadores de referencia, pero que los orientadores de referencia no estén tampoco en los colegios, los institutos para, bueno, están porque son compañeros, pero para atender cuestiones psicológicas de sus propios compañeros. No Para eso está. ya habría que llegar a un momento que Deberían. recurren, que llegaremos, que recurrirán a temas de salud mental, incluso a centros de psicología, ¿no? Sí, eso es una propuesta que yo traigo aquí hoy. Ah, Debería de haber, no solamente igual que está el programa de bienestar para los alumnos, debería de haber unos psicólogos, unos profesionales de la salud que se encargaran de atender en un momento puntual, pues, a los profesores o a yo los docentes. de antemano lo digo y te doy la razón y es una de las cuestiones que también queremos con este programa tenerlo presente. ¿Debería de la administración tener algún tipo de apoyo psicológico para los profesores, para estos docentes que realmente cada día están más afectados por estas cuestiones psicológicas? Perdona un momentillo, no, a nuestro técnico de sonido tengo un sonido ahora. Vamos a ver, y esos síntomas depresivos también como otro dato clave, que es 1 de cada 4 profesores españoles se autoperceptúa con síntomas depresivos. Sí. En definitiva, estamos dando unos datos para que entrar en contexto de lo que nos viene a el programa en sí. ¿Qué está pasando en definitiva
María del Mar, el aula de primaria, últimos cursos de primaria, pero sobre todo de secundaria, para que tantos docentes reporten esa ansiedad? Estamos hablando de un cúmulo de cuestiones, ¿no? Sí, lo primero es la disciplina en el aula, que hay una falta de disciplina y un incumplimiento de normas, entonces hay alumnos muy desmotivados, que la motivación tiene que partir del alumno, aparte de que el profesor tiene que ayudar, pero tiene que ser una motivación intrínseca. No pueden esperar los padres que motivemos continuamente a los hijos, porque en el colegio están 5 horas o 6 horas. Entonces, bueno, primero sería la disciplina en el aula, luego la sobrecarga de trabajo que hay una cantidad de tareas administrativas, de corrección, ¿vale? Y una falta de recursos y apoyo, pero ya lo he comentado al principio, además lo hablamos en muchos encuentros, en muchas reuniones de coordinación por parte de la familia y de la administración. Luego también hacéis ambigüedad de roles, porque tienes dificultad para relacionarte con otros profesionales, ¿eh? Y a veces no hay claridad en las funciones. A lo mejor cuando tienes que relacionarte con salud o tienes que relacionarte con otros institutos, con otros colegios, a veces ahí no hay la suficiente coordinación. Y luego el reconocimiento profesional, que es lo que yo creo que provoca tanta desmotivación en los docentes, que por lo menos si tú te esfuerzas mucho en una cosa y te la reconocen, pues lo haces con ganas. Es como... Hay falta de reconocimiento de la Exactamente. labor, ¿no? Al contrario, no Es cada vez solamente... más ingrata, ¿no, María? Sí. Por eso también yo a mis compañeros a veces digo que hay que practicar la autocompasión, o sea que con nosotros mismos a veces hay que ser un poco permisivos y cuando nos vengan esos problemas o esas dificultades, pues saber gestionarlas, ¿no? Un poquillo... Es que llega, mira, como en otras profesiones tipo psicoterapéutico, las nuestras, o incluso, pues, enfermeros, de ayudar a las personas, llega un momento en donde tiene una fatiga. La persona que quiere ayudar realmente, un buen profesor, una buena profesora que quiere ayudar a su alumno y ve que no se le corresponde por una serie de circunstancias, por la motivación del alumnado, por conforme está la administración en general, como está la sociedad en general, el entorno, pues llega a ocasionar una fatiga psicológica al docente, ¿no? Claro, porque uno hace las cosas, no, y la mayoría, si no al 100%, pues al 80 o al 90%, y tú esperas pues que por lo menos eso sea correspondido. Y hay una saturación mental muy grande, muy intenso. Porque nuestro cansancio es pues mental, psicológico, no es físico. Y que vamos a ver después, María del Mar, cómo afecta también en todos los aspectos, no solo a nivel de salud mental, sino incluso a nivel de relaciones, incluso familiares, sociales, etcétera. Este comportamiento de los alumnos, en la presión psicológica que sienten los profesores, ¿cómo influye en ellos, por tanto? En su tema salud mental, como te decía, relaciones familiares, relaciones sociales. Pues eso, que al final tiene un poco, como no hay desconexión de la vida personal, de la vida profesional, pues tienen dificultades, que tienen a lo mejor problemas digestivos, de insomnio, una fatiga crónica. Psicosomático, ¿no? Exactamente. Entonces ellos realmente pues lo pasan mal, porque ya es una cosa que se Ignora percibe. las estadísticas de depresión, de ansiedad, pero en todo eso conlleva cuestiones, como tú muy bien dices, de tipo psicosomático, de tipo digestivo, de tipo de insomnio. Eh, Mirar, hay testimonios de todo tipo en donde incluso, mirar, dice aquí, ansiedad en el aula, me tiemblan las manos cuando entro a clase porque no sé cómo van a reaccionar mis alumnos. Imaginaros qué testimonio más fuerte. O otro testimonio también, como es el que tengo miedo a perder el control de la clase y que todos se den cuenta de mi inseguridad. Vamos a seguir diciendo, desde luego, vamos a seguir diciendo testimonios, María del Mar, pero yo también te quiero hacer una pregunta fundamental. No sé si habría que hacer la dualidad pública-privada, pero en definitiva, te quiero decir, el perfil de los adolescentes, estamos hablando de a partir ya de la adolescencia, 12, 13 años, es decir, 11 años, ya últimos años de primaria, primero de secundaria. Ese perfil de los adolescentes y su dinámica en la aula ha cambiado tanto. Mucho. No me has dejado ni terminar de hacerte la pregunta, María del Mar. Mucho. Responde. Es que bueno, tenemos que partir que el adolescente del siglo XXI es un nativo digital. Entonces él lo que hace es que busca, ¿no?, su relación con el mundo, o sea, busca su identidad entre un mundo real y un mundo virtual. ¿Qué pasa? Que busca su identidad, la aceptación social, todo a través de, podemos decir, de la tecnología.
Entonces eso cambia mucho la forma de socializarse y la forma de relacionarse con el mundo. Tiene una sobrecarga de información que al mismo tiempo que le aporta muchas cosas positivas, lo que se llama la efervescencia psicológica, porque te aportan muchas motivaciones, te desarrolla intereses, ¿no? Otras aficiones nuevas, pero también es verdad que te da a veces ansiedad o un poquito de impulsividad, ¿no? Porque entonces, claro, realmente el cerebro del adolescente ha cambiado mucho. ¿Qué significa eso? Pues que en el aula efectivamente es un reflejo y un espejo de la personalidad del adolescente. Y esa personalidad está cada vez más influida, como tú dices, por las tecnologías nuevas, por la falta de respeto. Hay muchas cosas. Estamos viendo esa violencia verbal en la aula, desde luego que sí. Es que hay Esos personas. padres exigentes que decías tú antes, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa, es que ahí tenemos, por una parte está a los padres, ¿no? Como que se le pierden, podemos decir, la autoridad. Los padres han perdido un poco la autoridad. Entonces, ahí pues los adolescentes lo que desarrollan es una postura de negativismo, de oposicionismo, ¿no? Luego también está la parte de que cuestionan toda la institución educativa. Los padres. No, perdona, los adolescentes, Vale. aparte de que están así con el tema de falta de, podemos decir, autoridad de los padres, ellos a otro nivel también lo cuestionan todo, porque claro, tienen mucha información, entonces, pues la autoridad, podemos decir, el modelo social, todo lo cuestiona. Incluso ellos tienden a ver excesivamente los defectos en vez de las virtudes, porque tienen esa concepción mental en su cerebro. Y eso es lo que ahí tenemos nosotros también, que tener el rol de padres, ¿no? Y el rol a lo mejor de educadores, de que eso es un proceso de la adolescencia, que hay que tener un poquito de coherencia, un poquito de tranquilidad y no darle tanta importancia a veces que se le da a esas cosas, sino actuar desde la firmeza y que eso forma parte del sistema, podemos decir, de madurativo del adolescente, que ahora se ha adelantado, claro, como consecuencia. Se ha adelantado efectivamente por la propia evolución, la propia sociedad conforme va cambiando. Mirad, hay otro testimonio curioso que ya lo he visto en distintos sitios y lo conozco de habérmelo comentado, y es que mucho alumnado llega al colegio desmotivado o al instituto ya desmotivado porque, entre otras cosas, dice: ¿y a mí qué me va a enseñar ahora el profesor cuando esto lo puedo ver en internet? Cierto. ¿Qué me dices con eso? Pues eso es que es una opinión, podemos decir, muy sesgada, porque eso realmente ahí Internet está muy bien, es una herramienta que utilizamos todos, pero es información. Si tú la información la dejas así, en una tabla rasa, y tú no la discutes, no hay debate, no hay una organización, entonces ahí no tiene sentido la información, porque Pero quiero decirte que efectivamente en ese cambio, en la dinámica que se establece en el aula, en la motivación del alumnado cuando llega al aula, este tipo de cuestiones que tú acabas de sacar ahora mismo, del tecnológico, que hace 15, 20 años no era tanto, ¿no?, como ahora, pues hace que también de alguna manera ese perfil esté cambiando en el alumnado y que tanto incide, lógicamente, en la desmotivación, en el pasotismo en la aula, quizás que tanto llega al final a sufrirlo el docente. claro, ahí es que entraría ya el tema del docente, como tú bien dices, ahí entraría la parte de que tiene que motivar al alumno, cómo lo puede hacer, pues, a lo mejor con nuevos aprendizajes, nuevas rutinas, recuperando la pasión un poco por su profesión, porque cuando tú haces un debate en clase, realmente los alumnos se empiezan a entusiasmar y poco a poco les va gustando. De hecho, yo te puedo decir que el año pasado los alumnos podían elegir robótica. Me sorprendió la ESO y podían elegir debate y eligieron la mayoría debate. Sí, pero eso es una labor, podemos decir, de persuasión, ¿no? De que hay que acostumbrar al alumno un poco a eso, que es verdad que ellos te dicen, es que no es lo mismo o que la información que nos llega con internet es suficiente, pero hay que un poco convencerlos. Es más difícil, María del Mar, hoy en día despertar la curiosidad en el alumnado. Sí, es más difícil, es más difícil. Pero bueno, también depende, si tú, como si tú tienes pasión en tu profesión, también es más fácil, porque eso se contagia. Y cuando te ve un alumno que tiene ganas de hacer cosas, de plantear nuevas actividades, nuevas estrategias, pues siempre al final, después de mucho trabajo muy continuado, porque esto no es que llego a clase y a lo mejor en primaria es más fácil porque tienen un tutor que está más horas en clase.
En el instituto, pues ya a lo mejor se pierde uno más. Que hay distintos Hay diferentes profesionales, tienen 11 asignaturas con 11 profesores diferentes y es más difícil, pero sí se puede conectar. Además, los alumnos lo que miran siempre no es los conocimientos, sino dicen, este profesor me motiva mucho. Eso es lo que al final cuenta. ¿Tú no te Me acuerdas? gusta también, es verdad que cada docente es un mundo y hay docentes que van a cumplir el expediente y salir corriendo, ¿no? Que no es una crítica, simplemente somos como somos cada uno y hay docentes que quizás se lo toman con más motivación y que no pueden con ello a pesar de todas estas cuestiones. Estas cuestiones que pueden ser esa causa de estrés, volvemos al tema de esa presión psicológica a los docentes, que es el entorno escolar. La conflictividad en los centros, el maltrato y los problemas de convivencia, de luego han empeorado, es lo que estamos hablando, ¿no, María del Mar? Sí. Falta de apoyo y recursos, como tú muy bien decías, los docentes no reciben ese apoyo quizás necesario, tienen que recurrir al orientador o orientadora del centro, ¿no? Pues para que de alguna forma le diga, oye, ¿cómo enfoco este tema con el alumnado? Desde luego falta esa necesidad que tú también decías de la que la administración apoye más a sus docentes a nivel psicológico. También dentro de las causas del estrés pues puede estar la burocracia y de luego los cambios normativos. Es que ya son los docentes casi multitarea, ¿no? Sí, somos un comodín. Hay de todo. Ya que no Hacemos muchas solamente cosas. enseñar, ¿no? Hay muchos planes. Bueno, ahora tenemos en educación mucho, ya lo comentamos también la otra vez, pero por ejemplo, con referencia a esto está el plan de convivencia, ahora que es el de bienestar también, porque ahora se está cuidando mucho el tema, pero el bienestar psicológico, que muchos profesionales se han creído que era el tema de salud física. No, es el bienestar psicológico porque han aumentado los protocolos también de suicidio, de acoso, de ciberacoso. Todo eso ha aumentado mucho. María Maray, y te hablaba concretamente, yo me consta que hay muchos docentes que me cuentan y me dicen, mira Antonio, ya es que nada más que el tema administrativo, el tiempo que me lleva no solo, que la presión psicológica no solo en el aula, es después cuando el trabajo que te lleva a la casa, ese trabajo administrativo que cada vez es más agobiante, que se están haciendo más que docentes, se están haciendo casi administrativos, ¿no? También le tiene que estar influyendo cada vez más en este tanto por ciento tan elevado que estamos hablando, ¿no? Así es. Está influyendo mucho porque antes tenías más tiempo de estar con los alumnos de otra manera, de organizar otras actividades, pero ahora, después del trabajo de clase, pues tienes que hacer mucha labor fuera administrativa, que antes a lo mejor se podía emplear en preparar otras actividades y otras cosas nuevas, ¿no? Para el alumnado. Entonces, sí, realmente te quita eso mucha libertad. Te quita libertad y me imagino que quitará tiempo también para lo que es realmente atender, que a Juan o a Luisa tiene esta problemática, voy a intentar hablar con él o con ella, Claro. voy a intentar enfocar en su currículum o lo que sea, no sé, en definitiva, de alguna manera ver qué le está pasando, ¿no? Sí, porque tú cuando tienes un alumno tienes que fijarte que a lo mejor ese mal comportamiento hay que ir a las raíces del problema. A lo mejor es que tiene otros factores ¿no? ambientales o cognitivos o afectivos. Entonces ahí es donde hay que indagar. Tú eso a veces no tienes tiempo y el profesor es que el docente debe de indagar porque es que acercándote al alumno consigues del alumno lo que quiera, porque al fin y al cabo lo que quiere el alumno muchas veces es que le hagas caso. Desde luego que sí. Mirar, ¿y qué consecuencias tiene, por tanto, todo esto que estamos hablando en los profesores, los docentes, esa presión psicológica que sufren? Pues las bajas laborales. Se ha registrado un aumento en el número de docentes que se encuentra bajo problemas por salud mental. Incluso hay un sindicato que nos habla de un 74% que acuden en ocasiones a buscar apoyo psicológico. E incluso este dato, cuando me estuve preparando un poco el programa, María del Mar, no lo tenía tan claro, pero hay un tanto por ciento, casi una tercera parte de los docentes se han planteado en su vida laboral dejar la profesión Correcto. por este tema de la presión psicológica. Y algunos que piensan en jubilarse anticipadamente porque te agota, es un agotamiento psíquico. Es un agotamiento psíquico, pero seguimos un poco el programa y hablamos también de cuáles son esos síntomas psicológicos concretamente que tienen los alumnos. Es decir, una presión psicológica que afecta en su salud mental en general. Pues tienen mucha irritabilidad, ansiedad, pérdida de motivación, dificultades de concentración, de fracaso y a veces aislamiento social, que por eso ahora hay aislamiento social. Ya digo que son temas, mirad, estoy buscando más testimonios para que os deis
cuenta, Marta, una profesora, en este caso de secundaria, dice: siento que paso más tiempo rellenando papeles que enseñando, lo que decía antes. Y cuando entro en clase y veo que a los chicos no les interesa nada, me invade la frustración. Amo a mi trabajo, pero cada vez me pesa más. Es un testimonio directo. Ujú. Es que esa es la sensación que tienen mucho en algún momento de su ¿Tan vida. grande esa carga emocional que sufre el docente? Sí, es bastante importante. Porque es que eso es como todo, no es una cosilla o un detalle de un día de unos padres, es cuando se va acumulando. Por eso cuando empieza ya mayo o junio, te encuentras a todos los docentes que ya quieren terminar, porque ya como que eso va ido increciendo y ya lo que quieres es desconectar un poco. Tienen muchas vacaciones los maestros. A todos los oyentes se lo digo, tienen demasiadas vacaciones los maestros. Eso de tener 2 meses de vacaciones, eso es una auténtica barbaridad. Siempre hay esa persona que dice: oye, todavía las universidades están abiertas para hacer el grado de educación infantil o primaria. ¿Qué te parece a ti esa expresión? Pues mira, es que eso realmente, ese dato normalmente no es real, porque No, nosotros te lo digo irónicamente. nosotros normalmente tenemos dos hándicaps. Primero, que tenemos que trabajar mucho en casa. No es como otro tipo de trabajo, y que tú trabajas, pues, no sé, médico, bombero, como podemos decir, un funcionario de la administración, trabaja en el trabajo. Y en casa no trabaja. Nosotros tenemos ahí un trabajo en casa, que eso no se ve. Eso no se ve. Y luego también, lo que dicen 2 meses, pero luego las demás personas tienen un montón de días de asuntos propios que nosotros tampoco tenemos. Nosotros no tenemos muy poco, y además que los que tenemos a veces nos faltamos porque vemos que si no, esa ausencia nuestra no es el usuario, a lo mejor en el caso de la administración, el que la paga, ¿no? Es los compañeros. Entonces, por tal de no sobrecargar a los compañeros, pues la gente no intentan no faltar. Sí, María Alfredo, yo evidentemente por donde voy con la ironía es ironía a favor del docente, evidentemente. A mí es que yo también tengo familiares docentes muy directos y, hombre, a mí sinceramente me molesta cuando se dice que 2 meses de vacaciones. Si no tuvieran 2 meses de vacaciones, ya no estamos hablando de temas laborales propiamente dichos, de días de vacaciones, estamos hablando de esa necesidad psicológica de relajarse, de olvidar. Es que si no, las bajas laborales serían mucho mayores. Sí, porque con esos 2 meses parece que no, pero ya te relajas, un poquito desconectas, olvidas los problemas que has tenido, los incidentes, y ya pues entras con savia nueva. Mirad, otro testimonio de cualquier maestro, cualquier docente que te dice que cuando llega a la casa realmente pues no tiene ganas de nada, que la mujer o el marido lo notan, que está irritable, que está con ansiedad, que se siente triste. ¿Cómo afecta también la presión que sufren los docentes a nivel psicológico por todo este tipo de cuestiones de causa a nivel familiar, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, yo aconsejaría, ¿no?, que hicieran un poco de autorreflexión y autoconocimiento el docente, que intentara pues dedicarse más tiempo, ¿vale? O sea, partiendo de la desconexión entre el trabajo y el mundo familiar o su mundo personal, e intentar hacer más actividades relajantes e incluso un estilo de vida saludable, dormir más, parece que no, pero dormir más, hacer ejercicio, que eso sabemos cómo es la consecuencia de una buena salud psíquica, e incluso aplicar algunas estrategias de psicología, pues como el tema de las ideas irracionales, ¿no? Hacer un poquito de estructuración cognitiva, relajación muscular, en fin. Y si necesitas ya algo más, pues buscar incluso un profesional, un psicólogo. Se habla de la salud mental lo suficiente de los docentes a nivel social, a nivel general. No, hablamos más, yo creo que en el colectivo nuestro. No. ¿Tenéis apoyo, por cierto? ¿Tienen apoyo los docentes entre ellos mismos? ¿Tenéis apoyo? ¿Apoyáis? ¿Se apoyan los docentes uno a otro? Pues el ¿O les da ambiente. como cuestión que decir: uy, yo no voy a hablar con mi compañero o mi compañera de cómo me siento, a ver si me voy a sentir débil? No, 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 no. No, cuando uno tiene un problema, una dificultad, lo comunica. Sí, sí, porque como decimos muchas veces, que comprender, aliviar. Normalmente tú comentas lo que te ha pasado y en ese momento pues uno se relaja, cada uno te da su opinión
y entonces te sientes mejor. Normalmente sí se comparte. Sí se Decía comparte. anteriormente, y si no se tiene que acudir a psicoterapia, ¿conoces tú realmente a compañeros o compañeras, imagino, que han tenido que acudir por estos temas? Yo conozco algunos. Y también sé que algunos centros, por ejemplo en Navarra, ya en el centro del CEI de Tafalla, por lo visto han hecho un programa de mindfulness y de yoga. ¿m? Y ahí están asistiendo los docentes. También creo que hay en Pamplona un centro que también da clases online, que se llama el Centro Shiva, pero sobre todo en Navarra es donde están impartiendo este tema para profesores y para alumnos. Estamos hablando, por tanto, de esa estrategia o de esas soluciones, ¿no? Que tú ya has empezado a decir alguna, es terapia cognitiva, es el autoconocimiento en definitiva, el pararse un poco, como hizo otra compañera de aquí de Jaén Plus Radio, pararse, de vez en cuando hay que detenerse y decir, vamos a ver qué está pasando para que no llegue yo a realmente tener un problema de salud mental. Para eso, lo que son la familia, la administración educativa, evidentemente tiene que funcionar y tiene que apoyar mucho. Mirar, sigo con testimonio. Testimonio muy llamativo. ¿Demasiado? Salgo de clase con la sensación de haber estado en una batalla y no en un aula. Sí, Dice sí. María del Mar que sí. ¿Es así? Sí, algunas veces sí es así, porque lo que pasa en la clase es que los alumnos, pues, el problema mayor, yo creo que aparte del respeto, es la conducta. No están acostumbrados a seguir instrucciones, como hemos dicho. Tú, por ejemplo, dices, bueno, pues vamos a hacer esta actividad y luego recogemos, ellos se anticipan, lo hacen todo mezclado. Eso, en principio, no siguen instrucciones. Luego, también es verdad que no le cuesta trabajo el turno de palabra, hablan mucho, interaccionan demasiado, no tienen atención, que es el problema fundamental de la sociedad de hoy día, que como todos estamos con la atención tan dispersa, por eso han crecido tanto las necesidades educativas, que estamos llenos de necesidades educativas en las clases, que ese tema lo teníamos también que hablar, porque es que hay muchos TDAH, muchos Cuando TEA. quiera, María del Mar, cuando quiera se habla de necesidades educativas especiales, vamos, y con María del Mar, psicóloga escolar, con tanta experiencia, cuando quiera. Sí, pero eso es verdad que también ha influido porque de hace unos años acá está habiendo muchos por aula, entonces eso aumenta las dificultades. También, Aumenta las dificultades. efectivamente. Hay indisciplina en general porque los niños hablan mucho, no saben el turno de palabra respetarlo, no están suficientemente también en clase atentos porque luego dicen, bueno, ya lo haré en casa, ya lo haré luego en la academia, entonces no, eso dificulta que están en clase, claro, se aburren y entonces pues empiezan a molestar. Mirar, otro testimonio, estamos hablando de ese estrés acumulado, personas, como decía antes María del Mar, que le quita el sueño, que se despiertan varias veces por la noche, pero también es que tienen sus síntomas físicos, Ujú. como decía, de temas digestivos. Un testimonio, las contracturas en el cuello y la espalda ya son parte de mi día a día y estamos hablando de por su consecuencia de su profesión docente, o las crisis de migraña, de dolores de cabeza, de vocalización, dices, estás haciendo Sí, porque se quedan las vocales, afónicos, se o quedan. los vocales, es decir, estas son las cuestiones ya psicosomáticas también. Pero vamos a seguir con la relación con los alumnos, ya nos queda 3 o 4 minutos nada más, María del Mar. Otro testimonio, lo digo porque me parece muy interesante para que nos hagamos toda la idea de la influencia que tiene todas estas cuestiones que rodean al docente en su profesión para que lleguen a temas realmente de una presión psicológica. Me siento más policía que profesor, vigilando conducta en vez de enseñar. Esto es muy normal. Sí, eso también es normal, sí. Eso, además, yo lo digo muchas veces, digo, ya viene la policía. Sí, porque es que eso le pasa, que es que no tienen el respeto, si es que es lo que decimos, si el respeto en la sociedad está bastante mal, pues eso se traslada a la aula. Antes los padres educaban a los hijos, ahora los padres educan como pueden a los hijos, porque también tienen muchos hándicaps, y creen que en el colegio los puede educar y eso tiene que venir de casa. Entonces, claro, ahí Falla el principio básico que es la familia, y porque la familia y todo el mundo, bueno, estamos en un entorno, una sociedad donde he perdido la ilusión porque parece que nada de lo que haga ya motiva a los estudiantes. Son testimonios, bueno, sobre los padres defienden a su hijo aunque faltan el respeto y eso me deja desprotegido. También decía, es que podíamos hablar, ahora que lo pienso, María del Mar, podíamos tener 2 programas sobre esto. Bueno,
Es que la importancia de la familia, ¿eh? Sí, sí. Como Es los muy padres, como los padres decían en nuestra época, sí, bueno, estamos hablando de hace ya muchos años, que el profesor te ponía un suspenso y el padre te regañaba, que ahora el que regaña al profesor, ¿no? Es que aquí tenemos el problema, podemos decir, el núcleo del problema es la sociedad que tenemos y la familia. Entonces, si la familia falla con la sociedad tan dispersa que tenemos, tan diversa, que los pobres no saben a veces ni qué pensar, porque tiene eso que hemos dicho, la sobrecarga de información. Es que tú antes tenías una línea, podemos decir, de actuación o una línea de pensamiento en tu familia, ¿no? Que ahora es bueno que tengas muchas, pero claro, cuando tú la tienes a una edad que no es la correcta porque tienes demasiada información, pues ahí surgen que el adolescente se encuentra muy perdido. Él necesita firmeza, necesita... Valores que se han perdido totalmente, ¿no? Amo enseñar, pero cada día pienso más en dejarlo, o incluso testimonios como he llegado a vivir y a normalizar la ansiedad en mi vida. Es decir, son temas muy, muy serios, realmente son testimonios que hay que tratar, que hay que mirar. Yo tengo un familiar, os quiero decir, profesor docente de instituto, en una localidad de la provincia de Jaén, y me decía lo siguiente: mira, estamos hablando, no, de FP, formación profesional, perdona, de 15, 16, 17 alumnos, de los cuales 8 o 10 van sin ganas, sin ilusión, sin motivación. Dice, y sabe al final no sé si será lo más adecuado lo que voy a decir o no. Dice, al final me tengo que centrar en los 5, 4 o 5 que quieren aprender. Dice, el problema es que a esos tampoco se les deja, los propios compañeros, el propio sistema, que aprendan lo necesario. Sí, es que en FP también es un tema aparte, porque en FP hay muchos alumnos, como decimos, que van ahí pues por ir, porque lo obliga la familia o el sistema educativo, porque no encuentran ubicación en otro sitio y entonces están por estar. Y tienes que ir tirando del carro. Entonces, claro, tirar del carro de la clase entera, pues eso desde septiembre hasta junio se hace muy duro. A mí me lo decía este familiar, no te puedes imaginar lo duro que es el ver a estos 5 o 6 chavales o chicas y chicos que quieren aprender realmente, que van con ilusión, que van con motivación, y lo que me cuesta centrarle la atención a ellos 5 o 6, porque sabemos que los demás van a hacer de alguna manera, y siento decirlo así, de alguna manera van allí De a paso. pasar el rato, exactamente. Mirad, vamos a ver, es una de las cuestiones que quería, ya se nos ha pasado el tiempo, creo, una de las cuestiones con María del Mar Moreno Carrascosa, psicóloga escolar, que quería hablar. Son muchas cuestiones, se nos ha quedado la mitad en el tintero, a ti y a mí, María del Mar. Bueno, yo también quería decir una cosilla. Di lo que tú quieras. No, que también hablamos de los alumnos, pero luego también hay alumnos, vamos a decir que como todo en la vida hay primores de alumnos que van solos, que se interesan mucho, que están muy motivados, que muy responsables, o sea que también hay que hablar de esos alumnos que existen. No, claro, es lo que decía de este familiar. Decía, oye, que hay 5 o 6 que van allí y quieren realmente aprender. Eso, que Y hay familias maravillosas, hay familias que están muy implicadas, involucradas, y hay docentes maravillosos, que no digo aquí que sean unos mejores y peores, sino simplemente que no saben gestionar quizás la presión psicológica que tienen, pues porque cada uno somos como somos. Es decir, aquí quizás lo que sí tenemos que darle un toque de atención es a la administración para que cuides más la salud mental de los docentes, que ya está bien, que se hable más de la salud mental de los docentes, que es un tema, ya digo, casi de profesión de riesgo. Mirar la educación y mirar al aula de otra manera, ¿no? En definitiva, que no sea el aula un campo de batalla emocional, y que desde luego el aula que no sean un sitio donde haya una presión docente para ellos, para los profesores y profesoras. Hay muchos testimonios, muchas cuestiones que podíamos hablar, ya digo, pero el tiempo es el que es. María del Mar, ¿alguna cuestión más que se te ocurra, que no hayas podido decir, o lo que tú creas conveniente? No, en principio yo creo que hemos hablado así un poquillo de todo. Ahora mismo no tengo nada que decir. Bueno, lo que he dicho del plan de esto del bienestar del profesorado y también pues el plan de convivencia que facilita un poquito la conciliación con los alumnos y las profesoras. Muy bien, pues ya digo, es lo que más o menos el enfoque que queríamos darle al programa de hoy: psicología, eh, presión psicológica, mejor dicho, en los docentes, tanto de primaria,
bueno, primaria se puede decir en todos los niveles, porque ya de primero, segundo de primaria, es decir, y ahí también hay problemas de TDAH, hay problemas de esas necesidades educativas especiales, Y en infantil. y en infantil, por eso quiero decir, pero que sí es verdad que en la última etapa de primaria y sobre todo ya en instituto e incluso en la universidad, pues ya se están dando cuestiones de esas bajas laborales, ese sentimiento incluso de abandono de la profesión por muchos docentes, y todo ello en base a esas cuestiones que hemos hablado, de esa presión psicológica que sufren los maestros, y cada vez más en España. Un 40 o 45% en algún momento de su vida laboral han pasado baches muy fuertes de temas ansiosos, depresivos, por cuestiones de su presión en el aula, su presión en el trabajo. María del Mar Moreno Carrascosa, muchísimas gracias, psicóloga A escolar ti, del a Colegio vosotros. Sagrado Corazón, como siempre. Y oye, que yo te remito a hablar de necesidades educativas especiales cuando quieras, que me parece un tema muy, muy interesante también en los niños, desde infantil hasta final de, bueno, y hasta el instituto, ¿no? Pero que esa presión, esas necesidades educativas especiales que cada vez son mayores, como tú bien dices. Así que si quieres, más adelante, dentro de algún tiempo, Muy bien, me remito y ya te cuento contigo. de acuerdo. Y nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de Jaén Plus Radio, de este espacio de psicología y salud mental, de los rincones de la mente. Hoy he querido traer un tema de actualidad. Actualidad porque empieza el curso escolar, hace un mes y poco, ¿no? O incluso pocas semanas. Y bueno, ya vienen con más fuerza esos docentes, con esa, después de esa relajación que hemos dicho, bien ganada del verano, pero que ya estamos viendo que hoy en día el docente no era lo que el docente de hace 25 o 30 años. El docente hoy es multitarea y se encuentra encima no solo con esa presión administrativa, sino que se encuentra encima con un perfil de alumnado muy distinto al que tenían los docentes de hace 25 o 30 años. Cuidemos la salud mental de los docentes, la administración que tome conciencia de ello, y todo el mundo en general, tanto la familia como la sociedad en general. Muchísimas gracias por habernos seguido en este espacio de Psicología Ya Digo, y hasta el próximo día. Hasta luego, gracias.